Nuestro invitado de hoy, aunque nacido en Valdepeñas, se ha criado y vive en Tomelloso, es un hombre optimista y sobre todo un gran luchador. Es el presidente del CERMI, Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad. Les quiero presentar a todos ustedes a don Luis Perales. Luis, bienvenido. Muchas gracias. Es un placer de estar aquí con vosotros. Para nosotros es un placer tenerte con nosotros y además que te hayas desplazado tantos kilómetros, Luis. De verdad que muchas gracias. Cuéntanos qué es el CERMI, Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad en Castilla-La Mancha. Bueno, el CERMI es, como dice, efectivamente es el aglutinante del movimiento asociativo de la discapacidad en Castilla-La Mancha. Está compuesto por 12 federaciones, de las distintas discapacidades físicas, psíquicas, sensoriales, y a su vez también aglutina 197 asociaciones, o sea, es un número importante. Sabemos que en Castilla-La Mancha, como en el general en todo el país, el 10% de las personas que vivimos en cada comunidad autónoma y en toda España aproximadamente tienen algún tipo de discapacidad, o sea que próximo a 200.000 personas hay con discapacidad en Castilla-La Mancha. ¿Qué hace el CERMI? Representar a todas esas personas, más a sus familias, que detrás de cada persona con discapacidad normalmente suele haber una familia que está, no digo sufriendo, que está soportando, con cariño indudablemente, pero soportando al fin y al cabo una situación más difícil que en otras familias. Y esas familias vienen en total a suponer el 25 o el 30% de la ciudadanía de Castilla-La Mancha. Y todo ese movimiento asociativo de personas que tienen unas necesidades concretas y particulares y familiares, todas esas personas son las que están representando el CERMI en nuestra comunidad autónoma. ¿Y qué objetivos tenéis? Objetivos, y normalmente intentamos y creemos que lo estamos consiguiendo, ser los representantes legales de todo ese movimiento asociativo, ser los reconocidos por la Administración en todos los niveles como representantes de todo el movimiento asociativo. Y pretendemos también dar a conocer a la sociedad las carencias, las necesidades, la situación difícil que viven en muchas situaciones las personas con algún tipo de discapacidad. Y pretendemos, lógicamente, de una forma, como venimos haciendo, proactiva, colaborar con la Administración autonómica, local, regional, colaborar con la Administración y que la Administración colabore con nosotros para que efectivamente bueno, pues aquello que la Presidenta pidió en su toma de posesión, hacer más con menos, nosotros que lo venimos haciendo así desde que existimos, pues volver a devolver a la sociedad lo que la sociedad también nos da a nosotros. Luis, hablabas 12 federaciones, 197 asociaciones. Yo me pregunto cómo es posible unir a tanta gente y tan diversa. Pues no es fácil, indudablemente, pero eso se consigue, lo primero, sabiendo escuchar, conociendo las necesidades de todos y las distintas necesidades y las distintas reivindicaciones de cada sector, porque no es lo mismo las personas que tienen una discapacidad visual o sordera o discapacidad intelectual, enfermedad mental, no son las mismas necesidades, aunque luego hay muchas más cosas que nos unen que las que nos diferencian. Diferencias tenemos, pero hay muchas más cosas que nos unen. Pero eso se consigue a través de la constancia, del estar el día a día, también de intentar atender a todas esas necesidades, saber escuchar a cada uno de ellos, pues de esa forma, con constancia, con insistencia, como decimos por aquí, por la Castilla-La Mancha, pues incluso con un poco con cansinet, ¿no? Por el permanecer mucho tiempo dentro del trabajo. Ese es un término muy manchego, dedicándole muchas horas. Y hay que ser cansino para conseguir cosas, ¿no? Luis, ¿cómo se portan las administraciones con el CERMI? Pues tenemos de todo, lógicamente. Dentro de la Administración y dentro del CERMI, pues somos humanos y tenemos momentos en los que realmente somos bien escuchados, momentos en los que nos encontramos todavía con carencias de escucha y más que de escucha, pues que después las reivindicaciones conscientes, sensatas que nosotros hacemos, que puedan verse hechas realidades. Eso todavía también es un proceso.
acaba de cambiar hace muy poco tiempo, no llega a los 2 años, una administración, y también tenemos que empezar tenemos que conocernos. Se va notando en este tiempo, desde que con la administración anterior ya teníamos una relación y sabíamos más por dónde andaba cada uno. Ahora también creo ya que hemos llegado a un nivel de profundizar en esos conocimientos, de saber que estamos ahí defendiendo a un sector vulnerable de la sociedad y que lo estamos haciendo con economía, con austeridad y que lo estamos haciendo con calidad, porque es una de las cosas que buscamos. Yo creo que sí, que estamos consiguiendo ser escuchados, y la administración somos moderadamente optimistas, pero a pesar de que, claro, estamos atravesando una situación de crisis económica y crisis de valores también. De valores, en la sociedad, de valores y económicas. Económica y de valores, porque muchas cosas que se han venido han sido precisamente porque hemos ido perdiendo muchos valores que teníamos anteriores, ¿no? Entonces, nosotros estamos moderadamente satisfechos, pero todavía nos queda mucho por conseguir con la administración actual. La Comisión Regional de la Discapacidad está presidida por la presidenta María Dolores de Cospedal. ¿Es esto una garantía para lograr una auténtica integración social? Bueno, es un dato más a demostrar que efectivamente empezamos a ser reconocidos como ese sector representativo actual de las personas con discapacidad. Llevábamos años pidiendo 2 comisiones concretas en Castilla-La Mancha, una con el Parlamento Regional y otra con el Gobierno autonómico. Efectivamente, con el Parlamento Regional ya se constituyó la comisión permanente no legislativa, lógicamente, y en la que ya el 29 de octubre del año pasado comparecí en esa misma comisión para explicar la situación que vivía el sector de la discapacidad. Y luego después la otra, esa desde el punto de vista legislativo, porque no cabe duda, la Convención de la ONU, que está aprobada por las Naciones Unidas y ratificada por España, pues obliga a unos cambios legislativos muy importantes. Esos cambios legislativos hay que irlos consiguiendo, porque no basta con hacer las leyes, hay que aplicarlas. Y luego después hay que vigilar que se ejecutan, que se hacen y que se cumplen, ¿no? Y en esa misión necesitábamos estar en el contacto con las Cortes de Castilla-La Mancha para que toda la legislación, que en realidad toda atiende en todas tiene que estar contemplado a las personas con discapacidad, porque al fin y al cabo son ciudadanos como cualquier otro, con los mismos derechos. Lo que pasa es que tienen unas necesidades de apoyo distintas, y esa comisión, creo que dentro de muy poco tendremos nuevas reuniones. Bueno, empezó a trabajar ya. Y luego con el Gobierno regional, porque efectivamente lo que no queríamos ver era compartimentos estancos de la administración en los que lo que hacía una consejería no se correspondía con otra. Luego también transmitir, de esa forma que yo te decía, proactiva, transmitir a la administración lo que es el sector, las necesidades que tiene, incluso dar propuestas, que muchas veces esas propuestas no cuestan dinero, sino simplemente es tener ideas imaginativas, teniendo en cuenta que proceden del sector que lo está viviendo el día a día, y como lo vive el día a día, puede dar ideas que ya digo, que no siempre no cuestan dinero, algunas veces sí, indudablemente, ¿no? Entonces, efectivamente, también el mismo día 29 de octubre se constituyó oficialmente, que había sido publicada en el Boletín de Castilla-La Mancha, se constituye oficialmente con la presidencia de la presidenta, de María Dolores de Cospedal, y eso pues es una garantía de que, estando ella como presidenta de la comisión, el resto de las consejerías van a estar unidas precisamente. Luego se han constituido 6 grupos de trabajo, que no va a ser solamente la reunión formal de 1 o 2 veces al año de la comisión completa. En esa primera reunión estuvieron representadas todas las consejerías, además a nivel de directores generales, con una capacidad política de decisión. Y entonces, para que eso no sea una cosa que se quede simplemente en el papel, se han constituido 6 comisiones mixtas de las personas de la administración, directores generales de las distintas consejerías y del movimiento asociativo, para que cada comisión trabaje sectores muy concretos, bien sea el empleo, bien sea la educación y demás, y teniendo en cuenta que en cada grupo de trabajo tienen que confluir varias consejerías, porque decir, la educación solamente con educación, pues no, también tiene que intervenir otras en vivienda, en fomento. O sea, creo que esa comisión, esos grupos de trabajo están empezando a hacerlo muy bien, y yo espero de esa comisión que sea muy eficaz, muy eficiente y con resultados muy positivos.
Es importante que la Administración sea sensible, evidentemente, y yo creo que este es ese camino. ¿Cómo ve la sociedad, Luis, al discapacitado y cómo ve el discapacitado a la sociedad actual? Bueno, pues las personas con discapacidad, según sus niveles, son, ya la sociedad por sí es muy heterogénea, cada persona somos un mundo, ¿no? Pero en las personas con discapacidad hay unas mayores diferencias todavía, desde unos niveles relativamente altos, otros niveles bajísimos que hace años pues eran atendidos en sus casas casi como muebles, casi como vegetales, simplemente con sus necesidades básicas. Pues hay unas diferencias muy grandes de esas mismas necesidades. Entonces, desde el punto de vista de la discapacidad, si entendemos los que defendemos a las personas con discapacidad, claro, yo procedo de la discapacidad intelectual, de hace 37 años cuando nace mi hijo Jesús, desde ese momento es cuando estoy en esto. Es el sector que más conozco, pero vamos, desde que llevo en el CERMI, lógicamente, conozco todos los sectores, pero este que es el que más domino, pues efectivamente hay unas diferencias muy grandes en sus capacidades. Desde cómo contempla la sociedad, pues en algunos momentos, claro, también tendríamos que ver qué diferencia hay entre cómo la contempla hoy y cómo la ha ido contemplando años atrás. Hemos ido evolucionando, lógicamente. Las personas con discapacidad contemplan a la sociedad hoy mejor que hace 30 o 40 años. ¿Y cómo contempla la sociedad a las personas con discapacidad? Pues pasa lo mismo, se han ido perdiendo tabúes que había, los desconocimientos de que las personas con discapacidad tienen capacidades, indudablemente. Igual que las personas que, entre comillas, decimos normales, también tenemos nuestras discapacidades, lógicamente. Sin duda. Entonces, esas capacidades de las personas con discapacidad, incluso en algunos momentos, y todavía hay bastante trabajo que hacer, en las mismas familias. Las mismas familias no entendíamos o no entendían las capacidades de nuestros hijos. Entonces, bueno, pues es un proceso de mucho tiempo, de muchos años, de dar un pasito cada día, pero creo que lo vamos consiguiendo tanto la sociedad civil como el movimiento asociativo de la discapacidad. Vamos entendiéndonos cada vez un poco mejor, vamos comprendiéndonos, vamos viendo que efectivamente las personas con discapacidad pueden ser muy útiles, se lo están demostrando en muchos trabajos, y también que las personas con discapacidad no vean nada agresivo en la sociedad, sino que son bien acogidas, y eso se está demostrando en el ocio, en el deporte y en otros muchos sectores que hace años ni hubiéramos pensado siquiera. Tú además puedes hablar con causa, dado que no solo eres el presidente del CERMI, sino que eres el padre de un discapacitado, ¿no? Yo tengo ¿Qué un visión hijo. tiene uno como padre, Luis? Yo tengo un hijo, efectivamente, Jesús, que nació hace 37 años y fue el que, no sé si de otra forma estaría en este mundillo, ¿no? Pero es el que me obliga, no me obliga, lo hago con gusto, es la causa por la que yo, lógicamente, de esto no me puedo jubilar. Mientras viva y mientras tenga fuerza, además nuestro hijo vive con nosotros, mi hijo tiene muchos problemas, o sea, tiene una dificultad, tiene una discapacidad muy considerable, pero lo hacemos con gusto. Mi mujer y yo estamos unidos, además creo que él le ha permitido que el mismo caso que yo, otros muchos padres en la misma situación, estemos dando por todos los demás, por el resto de la sociedad, por los que no tienen posibilidades de cualquier tipo o conocimientos para generar favorablemente que esa sociedad reconozca a las personas con discapacidad. Bueno, pues yo creo que entonces sí lo vivimos. Las familias, y nuevamente las familias también ha variado, y lo puedo hablar desde hace tantos años, la mayor parte de las personas con discapacidades del tipo enfermo mental, discapacidad intelectual, daño cerebral sobrevenido, estaban encerrados en casas. No salían, estaban encerrados porque eran un problema para la sociedad, y las mismas familias no querían que fuera, y la sociedad, bueno, había un temor. Como ¿no? parecía que se sentían vergonzosos de que tener un hijo en esa situación. Daba vergüenza, efectivamente. Podría contar muchas anécdotas de ese tipo, de esa vergüenza, de incluso después de pasar bastantes años con movimientos asociativos ya creados, tener que ir a buscar a personas que nos habíamos enterado que estaban en su casa, que no salían y que no hacían una vida de ningún tipo, solamente encerrados en una habitación todo el día. O sea, de todo eso se ha ido perdiendo. Se ha ido perdiendo
por la evolución de la sociedad, por sí. la evolución de las familias, porque hay unos medios muy distintos a los que había entonces, hay un conocimiento mucho mayor y también, lógicamente, por unas prestaciones y unas ayudas económicas que antes no había, con lo cual, quizás si no estaba en la ética de la familia el sacar a su hijo a la calle, ya no había más remedio que sacarlo porque tenía necesidad de tener una prestación de algún tipo. O sea que, pero ese problema, la verdad es que cuando nace un hijo con discapacidad en una familia es un choque emotivo muy importante y que es muy difícil de llevar. Hoy día hay apoyos mucho mayores en el movimiento asociativo que permite que las familias jóvenes se encuentren en una situación dentro de ese choque emocional, porque se espera un hijo con una ilusión, eso nos pasa a todos. Sí, que duda cabe. La ilusión de un hijo que se espera y va a ser esto, y va a ser, y va a hacer, y ya empezamos a hacer proyectos cuando estamos esperando a proyectos de todo tipo, y luego cuando te encuentras la familia con la auténtica realidad, la triste realidad en ese momento de que esa persona ya no es lo que esperabas, o que ya no nace tan guapo como pensabas porque tiene algún síndrome con algún deterioro físico o por cualquier otra circunstancia, pues entonces es un choque que es muy difícil de llevar. Cuando hay apoyos, pues lógicamente se encuentra... Se siente uno más tranquilo y sabe que sí os va a encontrar, pues eso, el comentario, el apoyo, la ayuda, en esos momentos tan difíciles, ¿no? Porque psicológicamente creo que es un shock importante. Además, muchas veces, fíjate, en muchas ocasiones el nacimiento de un hijo con discapacidad puede servir para dos situaciones. Una, el disgusto entre el matrimonio, culpándose el uno al otro. Culpa tú, ella, culpa. Y en otros momentos lo que hace en cambio es familias que no tienen una unión muy grande, unen mucho más a la familia, porque ya hay un miembro de la familia que necesita el apoyo de todo el resto de los miembros. Y que ambos cónyuges se sienten en la necesidad de estar más apoyando y dar el cuerpo y el alma en función de ese hijo, ¿verdad? Y también creo que incluso se vive con más intensidad porque no tienes más remedio que estar al frente de una situación durante mucho tiempo. Yo quería preguntarte si es la integración laboral la asignatura pendiente del discapacitado. Indudablemente, y más en una época de crisis como la que estamos viviendo, de tanto desempleo, es más fácil llegar a la sociedad haciéndole reconocer que cualquier persona, cuando ha perdido un empleo o cuando no tiene un empleo, no se encuentra realizada, tiene unas carencias, ya no solamente desde el punto de vista económico, desde el punto de vista personal, psicológico, tiene unas carencias. Pues en las personas con discapacidad, que además tienen una tasa de desempleo muy superior a las personas que no tienen discapacidad, es lógico, y luego hay otras muchas personas con discapacidad que nunca van a tener capacidad para realizar un trabajo, pero a las que sí tienen capacidad para realizar un trabajo, la integración laboral es fundamental y además tiene dos aspectos. Lo veíamos ayer en la Consejería de Empleo con las directoras generales de empleo. Tiene dos aspectos. Por un lado, esa persona se siente realizada. El resto de personas que no tenemos una discapacidad, aunque tengamos un familiar, nos podemos realizar de muchas maneras. Pero hay las personas con discapacidad también a través del deporte también, pero a través se sienten realizadas porque se consideran entonces más personas integradas en la sociedad. Entonces, y por otro lado, la integración laboral de las personas con discapacidad también es un ahorro económico, porque una persona trabajando ahorra, por otro lado, al Estado las prestaciones. Evidentemente, y además hay una serie de ayudas también para que las empresas puedan contratar. O sea que ayer precisamente veíamos en la Consejería de Empleo, estábamos viendo el decreto que está próximo a salir para el apoyo a la contratación indefinida de las personas con discapacidad. Es una de las formas en las que se sienten realmente realizados. Además, claro, cambian como de la noche al día. Una persona con discapacidad que está aspirando a un puesto de trabajo y que de pronto se encuentra siendo útil. Es su vida y tenemos que ir hacia esa línea, Luis. Estáis sufriendo recortes, imagino, ¿no? Porque los atrasos en los pagos de las administraciones es tremendo. Bueno, ahí podemos diferenciar dos cosas. Por un lado, recortes ha habido, indudablemente. El compromiso de la Administración cuando llegaron, de la Dirección General que lleva el tema de discapacidad, fue que no iba a haber recortes
en lo que es atención directa a personas con discapacidad. Llamemos centros de día, centros ocupacionales, viviendas tuteladas, residencias, todo lo que era la atención directa. Pero que, claro, el presupuesto no era el que teníamos antes y que entonces algo iba a bajar. Bueno, pues salvo alguna excepción en alguna asociación concreta que puede haber habido algún recorte, y que lo ha habido indudablemente, pero salvo excepciones, en general eso se ha mantenido. Ahora, han ido desapareciendo algunos programas que teníamos que sí se han recortado, efectivamente, bueno, programas de temas que ya no eran esa atención directa de una persona que está en un centro de día, en un centro ocupacional o en una residencia. En el resto sí ha habido pues programas que, claro, la asociación que tenía muchos programas y tenía poca atención directa ha visto más recortes. Y otra cosa es los retrasos en los cobros. Ha habido retrasos muy importantes. El año pasado, por enero, estábamos en una situación de a punto de proponer a la Administración misma los cierres temporales de todos los centros, porque llegábamos, se nos debía del año 2011 todo el último semestre y así no podíamos. Hay que tener en cuenta que en nuestro movimiento asociativo, las asociaciones, somos subsidiarios de la Administración. Estamos haciendo un trabajo que si nosotros no existiéramos es la Administración quien lo tiene que hacerlo, la propia Administración. Es obligación por ley, por todo, por la a nivel nacional, a nivel mundial, en todos sitios es por ley, tienen que estar atendidas estas personas. Lo estamos haciendo nosotros y además de una forma no digo me enorgullezco, estoy satisfecho de decir que lo estamos haciendo de una forma austera y con calidad, además, porque nosotros una de las misiones que tenemos, uno de los objetivos es trabajar con calidad. Y además la calidad, fíjate que la calidad nunca tiene línea de meta, siempre te vas encontrando nuevos objetivos, nuevos horizontes, decir, oye, es que ahí detrás viene esto, pero siempre luchando hacia la calidad. Y entonces, efectivamente, el año pasado lo pasamos muy mal. El año 2012 ha sido infernal porque todos esos retrasos se nos han ido produciendo y ahí tenemos que, indudablemente, reconocer el mérito de las asociaciones en general, pero en particular de los profesionales, porque hemos estado atravesando situaciones de 1, 2, 3, 5 y hasta 7 mensualidades sin cobrar. Y un profesional que está 7 meses sin cobrar es muy duro. Y quizás trabajando los dos profesionales en la misma asociación, y a pesar de eso al día siguiente seguían yendo a trabajar. Y con una diferencia, podemos poner un ejemplo de cualquier tipo de industria, haciendo tornillos o coches, lo que sea. Se puede ir de mal humor y dar los martillazos o lo que sea con mal genio, pero para ir a trabajar al día siguiente con personas muy vulnerables, que además son muy sensibles y reconocen cuando se trabaja con ellos con cariño, con afecto, con vocación real, y entonces al día siguiente, a pesar de estar todos los meses sin cobrar... Tiene mucho mérito, Luis, eso tiene mucho mérito. Entonces, recortes el año pasado fue muy difícil. La verdad es que se nos ha ido despejando, porque el problema no era solamente cuándo se va a cobrar y cuándo se os va a pagar, sino no sabemos cuándo, porque era la incógnita, la incertidumbre. Eso se ha ido despejando. Este año ya se ha adelantado la orden de convocatoria. Hemos logrado que en la orden de convocatoria haya un anticipo de los convenios para poder empezar a... Bueno, hoy día, si no estamos totalmente al día en los pagos y en los cobros, bueno, casi, ¿no? O sea, que prácticamente en estos momentos la deuda de la Junta con vosotros no existe, podemos decir, o es mínima. Bueno, sí, vamos a ver, lo que sucede es que es menos que al 31 de diciembre. A lo largo del mes de marzo y abril se ha cobrado el 15% restante en la Consejería de Sanidad con relación del año anterior. Pero tenemos todavía retrasos en empleo, retrasos en fomento, tenemos retrasos también en sanidad y bienestar social, de infraestructuras, de obras que se habían firmado convenios de infraestructuras para 4 años plurianuales y que están pendientes de cobro. Yo calculo que ahora mismo con el movimiento asociativo nuestro, pendiente de cobro pueden ser unos 10 millones de euros aproximadamente. Se ha rebajado a lo largo de estos últimos meses. ¿Pero que es una buena cantidad? Es una cantidad repartida entre todos, es indudable, y más de la forma en que nosotros estamos trabajando, que ya digo que no estamos trabajando con remanente, no somos empresas con unos capitales sociales, nosotros vamos en el día a día. Si un año el convenio
nos desfasamos en el gasto, lo perdemos. Y si un día nos falta dinero, nos sobra dinero, pues lo devolvemos. O sea, que somos, vamos a beneficio cero, y a beneficio menos mucho, a veces menos negativo. Luis, yo no quiero desaprovechar esta entrevista para que nos digas qué opinión te merece la ley de dependencia. Bueno, la ley de dependencia yo entiendo que tenía una buena finalidad, que era lo que se pensaba que iba a ser el cuarto pilar del Estado, realmente, del estado de bienestar. Del estado de bienestar, no del Estado en sí, del estado de bienestar. Sí. Pero se hizo, en primer lugar, en una época de bonanza. Todavía no había empezado a vislumbrarse la crisis, y además se hizo con unos datos que no eran reales. Se hizo con unos datos, también nació fundamentalmente para unos sectores de las necesidades de dependencia, para la tercera edad, luego después ya se incorporaron las personas con discapacidad, luego algunas sí, discapacidad sí y otras no, pero luego todas, o sea, se fueron incrementando, y los datos que inicialmente se manejaron, me imagino, por las personas que tuvieron la idea y que manejaron los datos, eran ficticios. Entonces, bueno, no digo ficticios porque se quisieran falsear, sino porque no tenían los suficientes datos. Entonces, claro, se lanzó una propuesta que luego después está sufriendo los recortes de que está habiendo muchos más personas que necesitan la dependencia, que además a mí me gusta más hablar de la ley de autonomía personal porque es la primera parte del título total, y era hacia donde teníamos que ir, que primero habría que buscar la autonomía personal de todas las personas que necesitan ser dependientes de alguien, esa autonomía, eso es lo fundamental. Nos hemos dedicado a hablar de la dependencia cuando lo fundamental es eso. Yo creo que hubo esos dos errores. Por un lado, no pensar, más bien lógico, que íbamos a estar en crisis, y también que se había hecho sobre unos datos que no eran auténticamente reales. Tenemos presidente del CERMI para mucho tiempo, y en todo caso, ¿cómo se elige el presidente, Luis? El presidente del CERMI se elige, como todo nuestro movimiento asociativo, de una forma totalmente democrática. Como digo, tenemos 12 federaciones, cada federación dentro de su ámbito tiene su forma de elegirse, también democráticamente, no hay nada nunca a dedo. Y luego, a su vez, las 12 federaciones, los representantes de las 12 federaciones en la Junta Directiva del CERMI, que están todas representadas, eligen al presidente del CERMI. ¿Se elige por 4 años? Bueno, se elige por 4 años, y en los últimos estatutos, en la última modificación de estatutos que se hizo por 4 años, prorrogables por otros 4 más, pero como máximo 8 años. Así que a mí me han reelegido ahora en el año 2012, si Dios quiere y tengo salud, pues me queda hasta el año 2016. Sí, hombre, votemos para que sí sea, hombre, claro que sí. Bueno, pues por mi parte no hay inconveniente. Y además lo vives, lo vives, y yo creo que forma parte de tu subsistencia, ¿no? Es decir, el trabajar por los discapacitados. Yo entiendo que sí, además no ahora, de siempre, incluso cuando en mi época laboral pues le dedicaba todo el tiempo que podía a las personas con discapacidad, porque tenía un hijo, y porque aunque no lo hubiera tenido, quizás también, porque fíjate que dentro de nuestro movimiento asociativo hay muchas personas que, sin tener en su seno familiar un miembro con discapacidad, a pesar de eso, están entregándose de una forma altruista y dedicando mucho tiempo a las personas con discapacidad. Sí. O sea, hay personas con muchos valores. Sí. Personas, todavía a pesar de esa crisis de valores, todavía hay muchas personas con muchos valores. Afortunadamente, Luis, afortunadamente, hijo mío. Circunstancialmente, porque el destino quiso, naciste en Valdepeñas, pero vives durante toda tu vida en Tomelloso, que es una gran ciudad a la que nosotros queremos mucho. Imagínate que eras de Cicerone a la provincia de Ciudad Real y le dices, bueno, si usted viene a Tomelloso, ¿dónde tiene que ir? Bueno, Tomelloso tiene muchos sitios donde ir, y también depende de la época. Tiene unas cuevas en toda época, muy bonitas, unas muy grandes, algunas muy bien arregladas, unas cuevas que además es una cosa muy original de Tomelloso, porque lo permite la forma de su terreno, que permite tener una bóveda natural de unos metros, y por debajo arena muy fácil de sacar. Y bueno, las cuevas en cualquier momento. En época de vendimia,
las bodegas, porque el movimiento de las bodegas en Tomelloso, que como las mayores del mundo están en Tomelloso. Sí, sí. Ese movimiento es fabuloso. Bueno, pues luego tenés los bombos de piedra que demuestran cómo era la gente de Tomelloso hace. Bueno, es un pueblo muy joven, de poco más de 400 años, cómo construían sin tener comunicaciones como las que tiene hoy, cómo construían las necesidades para mantenerse los 15 días seguidos que estaban en el campo. Tomelloso tiene muchas cosas que ver, la posada de los Portales, el ayuntamiento también es bonito, las exposiciones de pintura, tanto en el Museo López Torres como en el nuevo de la Infanta Elena, o sea, creo que tiene mucho. Y luego un ambiente fundamentalmente muy sencillo, es un pueblo realmente sencillo y irse de vinos con unas tapitas por Tomelloso es algo delicioso. Tiene muchos sitios donde ir realmente. Llegado este momento, saben ustedes que solemos lanzar un test de personalidad a nuestros invitados. Por consiguiente, don Luis Perales, si estás preparado, yo comienzo. Yo no sé si tendré que contestar muy escuetamente. Como tú quieras, como tú quieras. Es un test, así que como tú quieras. Defínete como persona. Como persona, muy sencilla, normal, como cualquier otra persona. Que las circunstancias de la vida, o mi forma de ser, me han obligado, y lo hago con gusto, a dedicar muchas horas a los demás, pero vamos, por lo demás, pues una persona normal, tranquila. Defínete como profesional, en este caso como presidente del CERMI. Pues muy comprometido, en este caso comprometido y dedicándole todas las horas que puedo, pero yo definiría ahí simplemente muy comprometido, intentando escuchar a todos, intentando mantener una cohesión muy importante, y en eso creo, y tengo también que decirlo, que el CERMI en Castilla-La Mancha es uno de los ejemplos de cohesión de todos los CERMIs autonómicos, porque efectivamente, aun dentro de nuestras diferencias, estamos consiguiendo que haya una auténtica unión entre todos los sectores. ¿Cuál es tu color preferido? Bueno, me gusta mucho el azul, me gustan muchos colores, pero uno de ellos quizás es el azul. ¿Cuál es tu fruta preferida? Fruta preferida, pues por ejemplo la fresa, es una de las. Está riquísima, mucha vitamina C además. ¿Qué tipo de sabor te agrada? Pues también el sabor a fresa, indudablemente. ¿Qué tipo de ropa te gusta usar? Pues mira, en eso varío. Yo cuando estoy en casa utilizo una ropa totalmente informal. Y luego mi profesión anterior y mi situación actual de reuniones y demás me obliga, y no me cuesta trabajo tampoco, el ir de traje y corbata. No me cuesta trabajo, pero bueno, me gusta también andar por casa y por Tomelloso en ropa informal. ¿Qué mascota preferirías tener? Pues yo no, la verdad es que nunca he tenido mascota, ni se me ha ocurrido pensar en una mascota, no se me ocurre, o sea, no soy persona de mascota. ¿Tu mejor virtud? Virtudes ninguna. No, pero bueno, al contrario, si algo puedo, no digo presumir, si algo puedo decir que creo que tengo, es ser una persona prudente. ¿Tu peor defecto? Pues algunas veces quizás esa, entre comillas, virtud me lleva a ser poco comunicativo. Eso también es un poco... puede ser también como consecuencia de la prudencia que tengo, también posiblemente por el tiempo que llevo en esto, también podría decir que soy bastante constante, la constancia también, pero en la comunicación yo creo que fallo bastante, debería ser mucho más comunicativo. ¿Tu comida favorita? Favorita, me gustan muchas, pero bueno, por ejemplo, me gusta mucho la paella, y luego a título manchego, pues unas buenas chuletas de cordero en las brasas de una lumbre, en una chimenea. ¿Un libro? Un libro, pues mira, para mí son muchos, pero uno que tengo con mucha frecuencia en manos es el Quijote, porque todavía el señor Cervantes, a través del hidalgo Don Quijote y de Sancho también, también dan unas recomendaciones de vida muy importantes. Sin duda alguna que sí, y muy vigente además. ¿Una película? Pues fíjate, no sé si incluso si la conocerás porque es muy antigua. Supongo que sí, porque tú tienes bastante conocimiento del tema.
El maquinista de la General. Claro que sí, cómo no, es un clásico. De Buster Keaton, ¿no? Sí, sí. Que no la veo porque no la reproducen y no la tengo tampoco, pero es de las que no te cansas de reír los gas cada vez que sale. Forman parte ¿no? de la historia del cine esta película. Efectivamente. Un actor y una actriz. Tampoco soy partidario de actores o de actrices. Me gusta la película, me gustan que no me generen trauma, problemas, que sean como la que decíamos, ¿no? relajadas. Como le decíamos, o como sonrisas y lágrimas y todas esas que, o el Ivanhoe o el Robin Hood, pero el antiguo, no el actual, esos que ya con tantos efectos que ya te pierdes. Me gustan las cosas muy sencillas, entonces no me fijo en los actores, simplemente que la película me agrade o no me agrade. Las de nuestro Paco Martínez Soria, que algunas son también muy simpáticas, y a título de los entendidos dicen que no era un gran actor, que no son unas grandes películas. Pero entretenía como nadie. Pero bueno, la verdad es que en familia, sentados en el sillón y viéndolo, pues te entretienen una tarde. Sí. Y era muy agradable, además. Sí. Era un gran actor cómico con una que bueno, hay alguien que a lo mejor no le gusta, pero que yo creo que nos entretenía a todos. Y tenían fondo, ¿eh? Mucho fondo, pero siempre había una sensibilidad interior que mostraba, ¿no? Un político, Luis. Pues mira, político a título personal, cualquiera, todos los que trabajan no por intereses personales, que trabajan por los intereses de la sociedad, de toda la sociedad, y más aún, lógicamente, desde el sector que procedo, los que trabajan por la sociedad más vulnerable, por las personas que en la sociedad tienen más necesidades de apoyo de esa misma sociedad. Para mí todos son los políticos, y estoy convencido, tengo muy buenos amigos en los políticos de todos los colores políticos, o sea, y en todos los colores habrá buenos, malos y regulares, y para mí todos los que trabajan sin llevar el interés personal por delante, para mí todos son admirables. Una ideología. No soy hombre de ideologías tampoco, soy hombre de ideas, que es distinto, y creo que a lo largo de la vida, no digo presumir, pero a lo largo de la vida he tenido bastantes ideas, y bastantes de ellas también se han plasmado en realidades, y han sido de esas pequeñas satisfacciones que luego se tienen dentro de los muchos sinsabores que la vida nos trae, pero no de ideologías, simplemente ideas, y de luchar por esas con constancia para que se hagan realidad. Una religión. Yo soy católico. Apostólico y romano. Sí, no todo lo creyente que yo quisiera ser, porque me gustaría tener una fe mucho más profunda, pero bueno, soy católico practicante. Un programa de televisión. Programas de televisión. Tengo muy poco tiempo de ver la televisión. Ya me imagino. No, a pesar de que ya voy teniendo cierta edad, me siento joven, no paro en casa apenas, con permiso de mi esposa, que además el mérito no es mío, el mérito es de ella y de muchas personas más, lógicamente, porque todo este éxito del movimiento asociativo y de las personas con discapacidad es el éxito de muchas personas, de muchas, no del que hace de presidente, es de muchas personas. Pero en el caso concreto mío es de mi esposa, que cada vez que me han hecho alguna propuesta de algún cargo, siempre ha sido no solamente con el consentimiento de ella, sino con su aprobación, porque claro, todo eso me hace perder el tiempo de dedicación a mi familia. Sin duda alguna que sí, sin duda alguna que sí. ¿Qué te pone de los nervios? Pues no soy nervioso, me mantengo tranquilo normalmente, no, aunque luego después, ahora que ando con unos días que dicen que la tensión alta, dicen que me han hecho pruebas y dicen que es de estrés, pero no lo noto, me da la impresión, soy una persona tranquila. ¿Qué no perdonarías? Yo soy capaz de perdonar todo. A lo largo de estos años he tenido que perdonar muchas cosas y estoy convencido de que me han tenido que perdonar a mí también muchas cosas. Yo creo que no podemos pasar por la vida diciendo no perdono, ni tampoco ese otro dicho manchego o no solo manchego, perdono pero no olvido. A mí tengo un defecto que es muy poca memoria y entonces me es muy fácil olvidar las agresiones que me hacen. ¿Qué te hace reír? Muchas cosas, las cosas más sencillas. Eso que decíamos antes de una película sencilla, de ver a los demás alegres, me hacen muchas cosas de reír, simplemente. ¿Y qué te hace llorar? Pues también en algunos momentos, parece mentira, soy muy sensible, pero me hace llorar no los sufrimientos propios, nunca. Me hace llorar los sufrimientos ajenos.
el ver sufrir a otra persona. En eso sí. Y en películas muy sencillas, algunas veces dice mi mujer, pero bueno, ¿qué te pasa? Bueno, pues no sé, que me emociona, ¿no? Me hace llorar las cosas más sencillas, pero siempre que el sufrimiento esté en los demás. ¿Cómo reaccionas cuando te provocan? Yo no reacciono. Normalmente lo pienso muchas veces antes de reaccionar. Con contundencia cuando hay que hacerlo. Si hay que dar un puñetazo en la mesa, se da, y en algunos momentos ha habido que darlo. Pero vamos, no por provocaciones, sino simplemente por cosas que considero justas y que lo que me están proponiendo es una injusticia flagrante y que no se puede pasar por alto. Pero no, normalmente no contesto a las provocaciones con provocación. ¿Eres capaz de guardar un secreto? Absolutamente. ¿Y conoces muchos, Luis? Conozco bastantes. ¿Expresas fácilmente lo que sientes? No, en ese aspecto decía que soy poco comunicativo y me lo guardo todo con mucha facilidad. No me cuesta trabajo, lo que pasa es que eso luego después sale. Sin duda alguna que sí. Pero sí, no expreso mis sentimientos. ¿Cuántas horas trabajas al día? Pues no lo sé, yo vengo durmiendo a 4 o 5 horas, no más, y el resto del tiempo pues en casa, en el despacho, en los viajes, en las cosas. Quizás no sea todo lo eficaz que debo ser y por eso a lo mejor necesito tanto tiempo, pero le dedico mucho tiempo a la vida. ¿Qué añoras de tu niñez? Pues la inocencia de aquellos años, y además en aquella época en la que éramos tan inocentes los niños, una inocencia que con el tiempo en la niñez se ha ido perdiendo. Sin duda. Añoro la inocencia. ¿A quién eres incapaz de decir no? Yo soy capaz de decir no en muchos momentos, y cuando realmente hay que decirlo, vamos, no tengo inconveniente en decir no cuando soy sincero, soy transparente, y cuando pienso no lo digo, sea donde sea. ¿Tienes alguna manía? No soy persona de manías, no, de costumbres. Por ejemplo, asegurarme de que se han cerrado las puertas, o de que el móvil termine en 7, pero no entiendo como manías, porque no son, no me causan trauma, ni son hábitos, más que son hábitos, costumbres, pero sí. no tengo manías, sinceramente. Un lugar para vivir. Para vivir, bueno, por donde tenga la familia. Donde viva mi familia. He tenido oportunidades de vivir en sitios distintos a Tomelloso. Primero me ligaban mis padres, ahora pues mi familia vive allí. Y no mucha, mi corta familia directa, luego tengo un hermano con una familia mucho más extensa, mi hermano no vive en Tomelloso, pero parte de su familia sí. Entonces, donde viva mi familia, ese es el sitio. Para mí hay muchos sitios muy bonitos que cuando los visitas dices, aquí viviría yo, qué a gusto, pero luego después dicen, si es que donde estoy muy bien. Sí. ¿Atrevido, conformista o rebelde? Pues más bien atrevido indudablemente. Conformista nunca, rebelde tampoco, porque son dos extremos, no. Yo entiendo que soy más bien atrevido. ¿A qué edad te convertiste en hombre? Pues cuando es una cosa, no sé si el significado de hombre es cuando yo creo que he sido bastante retrasado en el tema de hacerse hombre. He sido una persona muy inocente durante muchos años. Bendita inocencia también, Luis. Un lema de vida. Lema de vida. Los demás me necesitan. Qué bonito. Qué bonito. Con este lema de vida vamos a despedir a don Luis Perales. Perdona, los demás nos necesitan. Nos necesitan, evidentemente. Así lo he entendido yo. Digo que con este lema de vida despedimos a don Luis Perales, que es el presidente del CERMI en Castilla-La Mancha. Es un hombre, lo decía al principio, optimista, sobre todo muy luchador, pero yo defino toda su vida y toda su obra con una sola palabra: generosidad. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Pues muchas gracias por darme esta oportunidad, y desde luego que sirva para que efectivamente la sociedad
conozca mejor a las personas con discapacidad. Ahora se utiliza mucho las capacidades diferentes, pero las capacidades diferentes las tenemos todos, ¿no? Sin duda alguna. Y que también se sientan las personas con discapacidad más integradas en la sociedad. Que así sea, Luis. Y gracias. Muchas gracias a vosotros, porque los medios de comunicación sois fundamentales precisamente para esa integración. Muchas gracias. A vosotros. En tu largo caminar, cuéntame cómo te ha ido, si has conocido la felicidad. Cuéntame cómo te ha ido, si has conocido la felicidad. ¿Cómo estás sin un amigo? Te has convencido que yo tenía razón. Es igual, vente conmigo, aún sigue vivo tu amor en mi corazón. Háblame de lo que has encontrado en tu largo caminar. Cuéntame